Y ahí vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, como les decía, comenzamos por el cuarto, ¿sí? Dice así, se toman dos números reales, A y B, al azar, ¿sí? Tales que A pertenece al intervalo cerrado 0, 3 y B al intervalo cerrado -1, 1, ¿sí? Ahí dice, haya la probabilidad de que la ecuación x cuadrado más ax más b igual a 0 tenga dos raíces reales, ¿sí? Fíjense que acá lo que nosotros tenemos eh, es, en primer lugar, dos valores a y b que son los que se eligen al azar, digamos, ¿sí? Acá nuestro espacio muestral es el conjunto de puntos x y, a ver que se agrega algo. El espacio muestral sería el conjunto de puntos x y tal que eh, XY, el conjunto de puntos A, B, tal que A pertenece a ese intervalo y B pertenece al otro, ¿sí? O sea, lo que estamos es frente a un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Bien. En esos pares ordenados, nosotros vamos a tener, fíjense, define una forma, ¿sí? Define una forma, ¿por qué? Porque A va de 0 hasta 3 y B va de -1 hasta 1. Nosotros podemos representarlo a eso gráficamente, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo abierto el GeoGebra y vamos a hacerlo ahí, ¿sí? Eso sería lo mismo que tener un cuadrado, ¿sí? De lado, un rectángulo, perdón, que tiene un lado de medida 3 y el otro de medida, acá se me, no se me cerró o qué está pasando. Ahí. Un lado de medida 3 y otro de medida 2, ¿sí? Fíjense, de 0 a 3 es un lado y de -1 a 1 es el otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier punto que pertenece a este rectángulo es un punto en donde A vale entre 0 y 3 y B vale entre -1 y 1, ¿sí? Por ejemplo, este punto, que es el punto E, tiene coordenadas 0, 64 y 0, 34, ¿sí? O sea, está entre 0 y 3 y está entre -1 y 1, ¿sí? Bien. Ahora, con esos puntos, ¿sí? Quiero que se borren esas letras. Voy a borrar las etiquetas. Ay, acá se me... Ahora, con esos puntos, fíjense que nosotros tenemos otra cuestión, que es que tenemos que considerar a cualquier punto A y B, digamos, de tal forma que esta ecuación tenga dos raíces reales, ¿sí? Acá viene un poco de trabajo algebraico, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos a S, entonces vamos a definir al, al espacio muestral, ¿sí? Ahí no sé cómo. Ahí sí. Es el conjunto de pares ordenados AB, ¿sí? Tal que A, voy a ver si tengo un pertenece acá. Esto parece un euro más que un pertenece. Bueno, vamos a escribir así. Pertenece al intervalo cerrado 0, 3 y B pertenece al intervalo cerrado -1, 1, ¿sí? Ese sería el espacio muestral, que es lo que nosotros encontramos. Ese espacio muestral está definido por el área de ese rectángulo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos es un suceso A, ¿sí? Que es el conjunto de puntos eh, AB, ¿sí? Tal que esta ecuación tenga dos raíces reales.
Acá me comí un... Fíjense que esto es una ecuación cuadrática. Cuando una ecuación cuadrática tiene dos raíces reales, ¿qué tiene que pasar para que una ecuación cuadrática tenga dos raíces reales? Particularmente... Me olvidé el nombre, pero que es discriminante, creo que sea mayor a 0. El discriminante sea mayor a 0, ¿sí? Para que tenga raíces reales. O igual a 0, profe. O igual a 0, ¿sí? Porque ahí tendría raíces pares. Claro, si es igual a 0, me da dos raíces iguales a 0, ¿sí? Igualmente nosotros vamos a ver acá que cuando son las variables continuas, como este caso, por ejemplo, ¿sí? Es continua, ¿por qué? Porque A y B pueden tomar cualquier número real, ¿sí? Cualquier valor real. En esos casos, sea igual o mayor o igual, es lo mismo, digamos, porque la probabilidad de tomar un valor es 0, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero básicamente para esto significaría que me va a dar lo mismo considerar mayor o igual, ¿sí? En cuanto al resultado que nos va a dar, ¿sí? Entonces, el discriminante, si ustedes se acuerdan, es que la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0. ¿Dónde está el mayor o igual? Acá. Mayor o igual a 0. Se me fue la... Ahora sí, mayor o igual a 0, ¿sí? En nuestra ecuación, fíjense que b, que sería el término lineal, el coeficiente, perdón, del término lineal, en realidad es a es 1, y c, que es el coeficiente del término independiente, en realidad es b, ¿sí? O sea, es por la cuestión de cómo está escrita la ecuación nada más, ¿sí? Entonces voy a poner, en nuestro caso, en vez de ser b al cuadrado, va a ser a al cuadrado, tiene que ser menor que 4 por a, como a vale 1, sería 4, por c, que es el término independiente, que en este caso es b, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Fíjense que si yo opero acá, extraigo, elevo al cuadrado, perdón, ambos miembros, como acá yo estoy buscando que sea mayor a 0, por lo tanto el resultado de la raíz negativa no me sirve, entonces no me afecta, digamos que, o sea, puedo elevar al cuadrado ambos miembros sin generar ningún problema en el conjunto solución, ¿sí? Entonces me va a quedar que a al cuadrado, ¿sí? Menos 4b tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y esto finalmente, fíjense que lo que voy a hacer es, voy a despejar b sería, ¿sí? Fíjense que entonces, el menos 4b, ¿sí? Tengo que sumar a ambos miembros de este término, y luego divido por 4, ¿sí? Esto me quedaría entonces, así digamos, primero cuando paso, sumo a ambos miembros, y cuando divido por 4, esto acá me va a quedar como una fracción, ¿sí? Voy a escribir así, sería, ahí está, ¿sí? Esto es lo que me queda, ¿sí? Fíjense que vuelve a ser una ecuación cuadrática, una función cuadrática, solo que ahora las variables son a, b y no x, como tenía acá, ¿sí? Fíjense lo importante, que a, b acá me aparezcan, ¿por qué? Porque este rectángulo en realidad tiene como variable a y b, ¿sí? A y b. Bien. Profe, una pregunta. Sí. En ese caso, cuando se hace el trabajo algebraico, ¿no se tendría que invertir el signo de la desigualdad? Digo, el sentido de la desigualdad.
No, se invierte únicamente cuando se multiplica o se divide por un término negativo. ¿Sí? Nosotros acá lo único que Por un hicimos término fue negativo. cuando es, claro, pero cuando se multiplica o se divide. Como acá dividimos por un término positivo, la expresión no se altera. ¿Sí? O sea, si fuera, por ejemplo, acá vieron que nosotros sumamos miembro a miembro y nos queda este 4b acá positivo. ¿Sí? Entonces divido por 4 positivo y ahí no se altera. Si tuviera que dividir por 4 negativo, en Ah, este claro. caso sí se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Bien. Ahora que yo encontré esta expresión, fíjense que yo lo que puedo hacer es, acá considerar, porque vieron que esto me va a dar un gráfico, digamos, que particularmente es una parábola. ¿Sí? Vamos a representarlo ahí. Fíjense que A nosotros habíamos considerado en el eje X, por lo tanto, para graficar, para representar, tenemos que en vez de utilizar la A, vamos a utilizar la X. ¿Sí? Va a ser X al cuadrado sobre 4. No veo si aparece. Ahí. X al cuadrado sobre 4 igual ahí. ¿Sí? O si yo pongo mayor o igual ahí, no sé qué me queda. Ahí está. Bien. Fíjense lo que me quedó. ¿Sí? O sea, toda esta expresión en esta parte en azul son todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos X, Y, tales que me dan para esta ecuación, ¿sí? O sea, reemplazando el valor AB, ¿sí? Son todos los puntos que me van a dar que esta ecuación tenga dos raíces reales, o al menos en las que están acá sobre la línea, son las que me va a dar igual a 0. ¿Sí? O sea, dos raíces igual a 0. Todas las demás me van a dar raíces reales distintas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el problema acá, digamos? ¿Sí? Nuestro espacio muestral es este rectángulo. ¿Sí? Nuestro suceso, por lo tanto, no puede ser mayor que ese rectángulo. Entonces va a ser en realidad solo esta porción acá. No puedo, o no sé cómo, designar simplemente esa parte. Profe, creo que ¿Sí? usted puede marcar puntos, por ejemplo, en la intersección de la función con el rectángulo, marca 2 puntos y hace un polígono después usando también los vértices del rectángulo. No sé si no tiene que volver a marcar puntos sobre los vértices del rectángulo. Y ahí hago un polígono. ¿Así? Ajá. Claro, ahí y en el último Claro, también. pasa que va a quedar, Pero igual va a quedar, claro, sí. claro, queda. Bueno, la cuestión es que esta área donde está el rectángulo grande y el área bajo la función, digamos, es lo que yo necesito encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son los casos favorables, digamos. ¿Sí? Digamos, desde probabilidad sería el área del rectángulo, los casos posibles, el área del rectángulo que está bajo la curva sería los casos favorables. ¿Sí? Vamos a escribir eso acá abajo. Vamos a poner primero los casos posibles. ¿Sí? Nosotros dijimos que los casos posibles van a estar dados por el área del rectángulo. ¿Sí? ¿Cuánto es el área de ese rectángulo? 6. 6. 6 unidades cuadradas. ¿Sí? Esos son los casos posibles. Y ahora vamos a los casos favorables. Fíjense que para los casos favorables yo tengo dos cuestiones. ¿Sí? O sea, yo necesito toda esta área. ¿Sí? Ahora, fíjense acá. Esto, ¿qué figura es? Rectángulo también. Un rectángulo, igual que acá. ¿Sí? Particularmente este rectángulo es cuadrado. ¿Sí?
Acá fíjense que tengo, entre este rectángulo y este cuadrado, tengo 4 unidades cuadradas. ¿Sí? Fíjense que son 3 por 1 y 1 por 1. ¿Sí? Entonces tengo 4 unidades cuadradas más esta partecita acá. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar esta partecita acá? Utilizando la integral. Exactamente. Si yo hago la integral, ¿sí? Desde 0 hasta 2, que es justamente donde corta, digamos, al rectángulo, ¿sí? Voy a encontrar el área bajo esta curva, ¿sí? Por lo tanto, va a ser, esto creo que voy a borrar, y voy a insertar una ecuación. ¿Sí? Acá adentro. ¿Por qué se...? Me tomo, bueno, vamos a escribir otra vez. 4 unidades cuadradas más, y ahí es la integral definida, ¿sí? De 0 a 2 de la función esa que es esto, ¿sí? Obviamente diferencial a, ¿sí? Esto sería, vamos a escribir acá, copio esto, ¿sí? Esta primera parte va a ser lo mismo, más integral de a cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da? Un cuarto de a al cubo sobre 3. Exactamente. O lo que sería lo mismo, a al cubo sobre 12. ¿Sí? Exactamente, sí. Tengo un pequeño drama porque no me quedó para... O no sé cómo poner en realidad. Porque todavía falta aplicar, en este caso es una integral definida, ¿sí? O sea, yo estoy buscando un área, por lo tanto es una integral definida. No sé dónde habrá eso para indicar. Bueno, vamos a ponerle así. Profe, creo que está ahí donde están los simbolitos, digamos, explícitos. Ay, no sé cómo decirle. Pero donde está el símbolo mayor igual y eso. Acá, Ahí, no. Usted recién sacó eso de la acá, pantalla. acá, Ajá, ahí creo que estaba. Creo. no sé. Bueno, ahí yo le puse con ese ahí ya se nota, ¿no? Queda un poquito pegadito, pero no importa. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? A 4 unidades cuadradas más, ahí fíjense que cuando yo aplico la regla de Barrow, esto me va a quedar 2 al cubo sobre 12 menos 0 al cubo sobre 12, por lo tanto, me quedaría solo el primer término, ¿sí? Es decir, que son 2 al cubo sobre 12, por supuesto, unidades cuadradas, ¿sí? Son estas. Unidades cuadradas, ¿sí? Acá fíjense que sería 8, ¿sí? Hacemos el cálculo así, ¿sí? 8 que sería lo mismo que 4 sextos, ¿sí? 4 sextos. Podría ser 2 tercios, profe. 2 tercios también, ¿sí? Y ahí quedarían 2 tercios más 4, 3 por 4, 12, 16 tercios, puede ser. O yo mentí. 14 Creo que tercios, es perdón. 14 tercios. 14 tercios, sí. 14 tercios. Unidades cuadradas, ¿sí? Bien, este 14 tercios es toda esta área acá, ¿sí? Por lo tanto, si yo busco la probabilidad, digamos, de que
esta ecuación tenga dos raíces reales, es decir, que estoy buscando la propiedad de elegir cualquiera de los puntos que están en esta área que comparten el azul con el rectangulito, ¿sí? Quiere decir que esa probabilidad, ¿sí? Nosotros habíamos llamado a ese suceso, la probabilidad de A va a estar dado por el cociente entre los casos favorables, que son 14 sobre 3, dividido los casos posibles, voy a usar el editor de ecuaciones dividido los casos posibles, ¿sí? Los casos posibles dijimos que son 6 unidades cuadradas, ¿sí? Le voy a poner al final nomás el... Esto sería lo mismo que 14 tercios por un sexto, que termina siendo 7 novenos. 7 novenos, bien. 7 novenos de unidades cuadradas, ¿sí? Bien, este entonces sería el resultado que nosotros buscamos. Voy a poner todo en rojo. Que sería esto, 7 novenos, es la probabilidad de que, dadas estas condiciones, ¿sí? O sea, seleccionando puntos A y B de estos intervalos, esta ecuación tenga dos raíces reales, ¿sí? Pueden ser reales y distintas o reales e iguales, eso no importa, ¿sí? Por ahí a veces es un poco difícil con esto de las desigualdades ver si tiene que ser menor o si tiene que ser mayor. Es decir, si por ejemplo va a ser este área de acá arriba o el área de acá abajo, ¿sí? Yo les sugiero que cuando están frente a la duda, ¿sí? Frente a esa duda, elijan un punto cualquiera, comprueben si la ecuación les da, si por ejemplo yo elijo este punto L que está acá, acá yo sé que me va a dar raíces reales y distintas, ¿sí? O sea, dos raíces reales. Si yo elijo un punto de acá, sé que me van a dar raíces complejas, ¿sí? Si por ahí uno tiene la duda, lo que hace es simplemente reemplazar esto en la ecuación y ahí quedaría. Fíjense que vamos a elegir un punto bien sencillo. Este, por ejemplo, ¿sí? Que es 0, 1, ¿sí? 0 para A, 1 para B, ¿sí? Fíjense que si en la ecuación yo reemplazo 0 para A, 1 para B, quedaría x cuadrado más 1 igual a 0, ¿sí? Que obviamente es una ecuación que tiene raíces complejas, ¿sí? Particularmente 1, particularmente y menos i, ¿sí? Me quedan las raíces de esa ecuación, ¿sí? Pero como les digo, o sea, cuando tienen la duda, prueben en alguno de los dos sectores que queda limitado, generalmente van a quedar dos nomás, y ahí vean si cumple o no la condición. Si cumple es porque están buscando el área donde está ese punto, y si no es porque están buscando el área que sería el complemento, ¿no? Fíjense que esta área acá que no está sobre el azul es el complemento de esta otra área, ¿sí? O sea que la probabilidad de obtener dos raíces reales es 7 novenos. Y la probabilidad de obtener dos raíces complejas, ¿sí? Va a ser 2 novenos, que sería el complemento, lo que le falta para llegar a 1. ¿Sí? Bien. Bien, seguimos. Ahora sí, resolvimos el 4. Ahora volvemos. Este acá es un poco sencillo, a mi parecer, digamos. Así que vamos a resolver los otros dos, ¿sí? Otra vez, por la cuestión del tiempo, ¿sí? Entonces, resolvemos el segundo, después si nos queda tiempo resolvemos el primero. El primero es simplemente aplicar el teorema de Bayes a la situación, digamos, ¿sí? Es bastante sencilla. Vamos al segundo, ¿sí? En el segundo, fíjense que dice, una urna contiene bolas numeradas del 1 al 9, ¿sí? O sea, tiene 9 pelotitas. Sacamos
bolas al azar, devolviéndolas a la urna una vez anotado su número. ¿Sí? ¿Cuántas bolas debemos extraer para que la probabilidad de tener algún 7 sea al menos 9 sobre 10? ¿Sí? Fíjense, la cuestión acá importante es cómo se da el experimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el experimento me dice que yo extraigo una bola, veo el número y la vuelvo a poner. ¿Sí? Este hecho de volver a poner esa pelotita es lo que hace sumamente importante esa parte. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, quiere decir que cuando yo saco un número, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7 cuando saco una pelotita? 1 sobre 9. 1 sobre 9, ¿sí? Ahora, yo saqué, vamos a suponer que saqué un 7. Vuelvo a poner la pelotita, voy a sacar otra. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7? 1 Un sobre 9. noveno. 1 sobre 9, vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Por qué vuelve a hacer lo mismo? Porque ese experimento, digamos, es con reposición, ¿sí? Es con reposición. Entonces, vamos a llamar A al suceso obtener un 7, ¿sí? Por lo tanto, el complemento de A va a ser no obtener un 7, ¿sí? Vamos a trabajar con el complemento. ¿Por qué vamos a trabajar con el complemento? Porque la probabilidad de A, ¿cuánto es? Quedan 10 minutos. La probabilidad de A, ¿cuánto es? Bueno. 1 sobre 9. 1 sobre 9. Y la probabilidad del complemento de A, me faltó un... También es 1, o en realidad va a ser 1 menos 1 sobre 9. Exactamente, que básicamente nos daría 8 sobre 9. O sea, lo que le falta para llegar a 1. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar esta, la probabilidad del complemento. ¿Sí? Fíjense que es la que está más cercana a 1. Debería darnos el mismo resultado en cualquiera de los dos cálculos. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo que yo quiero es, dice, ¿cuántas bolas debemos extraer para que la probabilidad de tener algún 7 sea al menos 9 sobre 10? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy buscando, por ejemplo, voy a cambiarle acá. Fíjense, obtener un 7, no, porque ahí modificaría la probabilidad. ¿Sí? Vamos a llamar a esta probabilidad P nomás, ¿sí? Que es la de obtener un 7 en una extracción, y a esta otra vamos a llamarlo Q, que sería la probabilidad de no obtener un 7 en una extracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo tengo obtener un 7 en un cierto número de ensayos, vamos a poner, ¿sí? ¿Por qué digo un cierto número de ensayos? Porque yo lo que estoy buscando es la cantidad de veces que tengo que sacar la pelotita para que la probabilidad sea mayor a 9 sobre 10, ¿sí? La probabilidad no de obtener un 7, sino de que en todas esas extracciones haya salido al menos un 7, ¿sí? Vamos a ver ahí. Si yo, por ejemplo, extraigo, ya dijimos hoy que saco una vez, saco otra y la probabilidad se mantiene, digamos, es invariante, ¿sí? Digamos, si yo saco un 7 en la primera, ¿afecta eso a sacar un 7 en la segunda? ¿No? No. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo son esos dos ensayos, digamos, o esos dos sucesos? Son independientes. Independiente, sí. Son independientes, muy bien. Quiere decir que esa probabilidad de obtener el 7, ¿cómo va a ser? Yo puedo obtenerlo, si son independientes, a partir del producto de las probabilidades, ¿sí? Voy a insertar una ecuación. Quiere decir que la probabilidad de obtener un 7, o en todo caso de no obtener un 7 en el primero, es, acá me faltó ponerle el complemento. Es 8 sobre 9, ¿sí? Por
¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7 en el segundo? De no obtener un 7, perdón, en el segundo. Vuelve a ser la misma. Vuelve a ser 8 sobre 9. Y en la tercera, 8. Uy. En la tercera, 8 sobre 9. En la cuarta, 8 sobre 9. En la quinta, 8 sobre 9. Y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que hace que, para encontrar esa probabilidad, sea multiplicar n veces 8 sobre 9. ¿Sí? Ese n veces, fíjense que yo digo, probabilidad de obtener un 7, digamos, en una extracción, de no obtener, perdón, es 8 sobre 9. Una vez, digamos. En dos extracciones son 8 sobre 9 por 8 sobre 9. ¿Sí? O sea, 8 sobre 9 al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que si yo obtengo en n intentos, esa probabilidad va a ser igual a... N por 8 8 sobre novenas. exactamente. N por 8 novenos, dijo. Sí, ¿Seguro? Yo dije 8 sobre 9 a la n. 8 sobre 9 eso, a eso. la n. Claro, ¿no? Si no, no. Si no, no, que... 8 sobre 9 a la n. ¿Sí? ¿Y cómo tiene que ser este número? Igual a 9 décimos. En realidad, mayor o igual, porque dice al menos. Claro, pero fíjense que eso sería lo que nos pide para el suceso. ¿Y esto qué es? O sea, ya sería la probabilidad. Claro, pero sería, digamos, este 9 sobre 10, digamos, es la probabilidad de obtener al menos un 7. ¿Sí? ¿Y esto que nosotros estamos encontrando acá qué es? ¿Es de obtener al menos un 7? Es de obtener el complemento, o sea, de no obtener ningún 7. ¿Sí? Quiere decir que si yo quiero que sea al menos 9 sobre 10 la probabilidad de obtener un 7, quiere decir que yo estoy buscando que esto acá sea menor que 9 sobre 10. ¿Sí? Porque si la probabilidad de obtener un 7 es 9 sobre 10 o más, la probabilidad de no obtener un 7 tiene que ser menor que este valor, ¿sí? Ya que estamos hablando de su complemento. ¿Sí? O sea que esto va a ser menor a 1 sobre 10. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué uso el complemento acá? Porque en el anterior, fíjense que era al menos 9 sobre 10. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy buscando el igual y el mayor. ¿Sí? Acá yo estoy buscando simplemente el menor, digamos. Menor que 1 sobre 10, después le resto 1 al resultado y me queda. ¿Sí? Igualmente no vamos a restar 1 porque nosotros no estamos buscando una probabilidad porque ya sabemos la probabilidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuántas veces debemos hacer ese intento para que la probabilidad nos dé 9 décimos? Exactamente, o sea que lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación. ¿Sí? Una ecuación exponencial resuelvo aplicando logaritmo. Logaritmo. Exactamente. Ya voy a aplicar la propiedad de la potencia, ¿sí? Sería el logaritmo de 8 sobre 9. Tiene que ser menor que, acá me faltó el logaritmo de 1 sobre 10. ¿Sí? Es decir, que n va a ser igual a el cociente entre el logaritmo de 8 novenos y el logaritmo, creo que escribí al revés. Acá va el 8 novenos y ahí arriba va el 1/10. Bien.
¿Cuánto da este cociente? Eso le da 19,5493. 19. Ay, qué raro. 19,54. 93. Y 93. sigue el número, profesor. Ah, sí, acá yo puse un igual, pero este era... este, ¿sí? O sea que fíjense, yo acá lo que encuentro es que si n es menor a este número, ¿sí? La probabilidad de no obtener un 7 es menor a esto, ¿sí? Yo, como obtuve por el complemento, lo que tengo que hacer es encontrar, digamos, el complemento de este número, ¿sí? Es decir que para el suceso A, de obtener al menos un 7, teniendo una probabilidad mayor a, ¿cuánto era? Mayor a, mayor o igual en realidad, mayor o igual a 9/10, ¿sí? Debo realizar al menos 20 extracciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque